Padre, te damos muchas gracias por esta noche, por darnos la bendición de estar en esta clase. Te agradecemos porque tu palabra se cumple, es luz a nuestro camino, nos ayuda, nos alimenta. Te agradecemos por este estudio, porque bendices a Mario, le das sabiduría. Dirígelo, Padre Celestial, bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos, los que llegarán a escuchar este video. Te agradecemos porque todo ha sido de grande bendición para nuestra vida. Gracias te damos por todo y así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Areli. Estamos hablando de lo bueno y malo del ministerio, ya en este capítulo nuevo que estamos tomando, en el cual Pablo pues habla de algunas cuestiones que le habían pasado y que vemos que solamente le pasan por cuestión del ministerio, no por alguna otra cosa que haya hecho en su trabajo, sino solamente por ser parte del servicio de Dios. Lo que vemos a lo largo de las escrituras es que la gente que quiere servir a Dios, la gente que es fiel, sufre, la gente del mundo los va a rechazar, les va a hacer feo, los va a perseguir. A veces van a estar en puntos altos en su vida, a veces van a estar en puntos bajos, como lo ponemos aquí en la vida de Elías. En algunos momentos, pues él era victorioso, mató a muchos profetas, pero después la reina lo quería matar y sufre depresión, se quería morir. Y pues de alguna manera Dios lo considera uno de los profetas más fieles del Antiguo Testamento, pues tanto que él aparece con él, con Jesús, en la transfiguración. Entonces, Elías es como el símbolo de los profetas, por así decirlo, pero no se libraba de esto, de estar sufriendo en el ministerio. Cuando la gente venía a los pies de Cristo, cuando la gente venía a conocerle, pues obviamente sus vidas cambiaban y pues ellos quedaban transformados desde dentro. Pero eso significaba que algunas otras personas lo iban a rechazar, como Juan lo menciona en el capítulo 15. Jesús les habla a los discípulos y les dicen, si esto me han hecho a mí, si a mí me han odiado a ustedes, ¿qué creen que les van a hacer? ¿Qué esperan que les hagan a ustedes? Entonces, pues la gente que se acerca a Jesús, pues sabe que a él lo han blasfemado, lo han maldicho, lo han ofendido, como en esta imagen que les enseñé la vez pasada, en la cual se muestra a Jesús como un homosexual y que algunos que se oponen a Jesús y al cristianismo dicen que como nosotros somos llamados la iglesia esposa de Jesús, pues eso habla de una relación homoafín y por eso hacen estos dibujos burlándose de Jesús, ¿no? Entonces, a este punto llega la ofensa contra Jesús y pues Pablo estaba consciente de que tampoco la gente iba a escucharlo, tampoco la gente lo iba a amar, pues ya sabemos que no somos de este mundo, por lo tanto los de este mundo no nos pueden amar. La gente en algunos momentos quería matar a Pablo, quería atacarlo, estos dibujos nos muestran de quizás hasta moretones, cadenas, estuvo encarcelado, sufrió latigazos, o sea, Pablo era una persona que estaba consciente de eso y de eso nos habla en el capítulo 6, versículos 1 en adelante. Vamos a hacer un repaso de esta sección para que podamos ya desarrollar la segunda parte de este versículo y el segundo versículo de este capítulo. Como colaboradores de Dios, le suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas de la justicia, con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Pablo empezó esta sección en el versículo 1 del capítulo 6 diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios. Para Pablo, el encontrarse sirviendo a Dios era porque él se daba cuenta de una cuestión, que el que había obtenido ya la victoria, el que había de ser alabado, el que había ganado, el que había sido exaltado, era su general, su capitán, Jesús. Y Pablo se considera una persona que trabaja
junto con Jesús. Entonces, como la victoria ya está consumada, como ya lo vimos previamente, en esta imagen les enseñé lo del triunfo romano. Hablábamos de que algunas personas este evento significaba la perdición para aquellos que habían sido derrotados en la guerra, pero para otros significaba alegría, para otros significaba gozo, y los soldados que habían ganado junto con este capitán venían detrás de él. Pablo les está diciendo a los corintios, miren, si nosotros sufrimos tanto en el ministerio, es algo real, es algo que esperamos, la gente nos insulta, nos vitupera, nos lastima, nos ignora, pero si nosotros soportamos es porque nos damos cuenta de que nuestro trabajo es junto con Dios, no es solamente nuestro trabajo, sino somos embajadores o representantes de Dios. Nosotros ya experimentamos la victoria de Él y por lo tanto ahora trabajamos junto con Él. Esa es la idea de la palabra, de establecer una sinergia con Jesús. ¿Qué significa sinergia? Es como trabajar en conjunto, poner la energía de uno, poner la energía de otro, trabajar. Y al menos en farmacología, la sinergia significa que tú tomas un medicamento, lo sumas con otro, y cuando están trabajando juntos, la sinergia significa que el poder es mayor. Metes un analgésico que trabaja en un lado, un analgésico que trabaja en otro lado, y el poder de eliminar el dolor es mayor. Pablo entonces aquí mencionó eso que nos tomó toda la clase anterior, de decir, nosotros como colaboradores o como embajadores, el capítulo 5 cerró con esa idea, trabajamos al lado de Dios. Y es por eso que todo lo que vemos en el resto de los versículos lo podemos soportar. Ahora, nosotros nos toca, a partir de hoy, empezar a ver estos renglones que estamos marcando aquí de los versículos 1 y 2. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar esta noche. Pablo entonces les está diciendo, yo como trabajo con Dios y estoy representándolo como su embajador, entonces les traigo un mensaje de Dios a ustedes y a los pecadores y a toda la humanidad. Les suplicamos. Ya hablamos también de esta palabra. En el capítulo 5 hablamos del ministerio de la reconciliación y ya dijimos que Dios busca a sus criaturas, Dios busca a la humanidad, Dios les ofrece la salvación. No hay que rogarle, no hay que ofrecerle un sacrificio, no hay que sufrir nosotros, no hay que privarnos de algunas cosas como para decirle, Dios, deidad, por favor, míranos y danos algún regalo de salvación. No tenemos que hacer eso porque Dios es un Dios que suplica, es un Dios que ruega, un Dios que nos regala la salvación y que todavía que nos da el regalo, nos está rogando que lo recibamos. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es esa cuestión. Les suplicamos, les pedimos, por favor, que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y después no le den importancia. Lo que está mencionando aquí Pablo es, Dios ya preparó un regalo para ustedes. Dios tiene lista la salvación para ustedes y se las está ofreciendo. Entonces, el primero que hizo un movimiento aquí fue Dios. Dios hizo el regalo de la salvación y ahora no solamente les está diciendo que lo reciban, les suplica, por favor, recíbalos, es la segunda parte. Pero la tercera es tremenda, porque nos habla de que no solamente Dios nos está rogando que recibamos lo mejor que nos puede pasar, sino que nos pide que no le demos después la importancia debida a este regalo. ¿Qué quiere decir? Que le demos entonces la espalda y digamos, no, Señor, no me interesa tu regalo, le volteemos nuestra espalda y decimos, preferimos irnos en esta dirección porque lo que tú me ofreces no me interesa, porque lo que tú has hecho por mí se me hace poca cosa, porque lo que tú me estás regalando y aunque me estás rogando, no vale la pena, yo soy más importante que eso, yo prefiero darle la espalda. Esa es la idea que está mencionando aquí Pablo, y uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que alguien que reciba la salvación, entonces después no le dé la importancia adecuada? Vamos a mencionar más adelante que alguien que recibe la salvación siempre permanece con la salvación, no la podemos perder, como lo hemos dicho un montón de veces. Pero Pablo está dirigiéndose aquí a la iglesia de Corinto, diciéndoles, mis hermanos, ustedes ya intelectualmente saben de este regalo, ustedes ya lo conocen, tienen conocimiento de este regalo. Y quizás saben que Dios es bueno, quizás saben que Dios mandó a Jesús, pero no han puesto su fe, no han aceptado este regalo. Y por lo tanto, de manera intelectual ya lo tienen, pero en sus corazones no. Y ustedes después decidan darle la espalda. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo sabía que no todos en la iglesia de Corinto
eran salvos. Pablo sabía que no todos eran cristianos. Pablo sabía que ya aunque la iglesia había estado expuesta al evangelio, no todos creían ese evangelio y por lo tanto les ruega, por favor, no solamente reciban este regalo, sino por favor no le den la importancia, una importancia que no merece este regalo, es decir, una importancia nula o una indiferencia a este regalo de Dios. Entonces, Pablo está aquí preocupado porque su ministerio, que le había llevado ya 18 meses estar con los corintios y después escribirles cartas, por lo que vemos en la historia y vimos en la introducción, pensamos que esta es la cuarta carta que le escribe Pablo a los corintios, es la segunda inspirada. Entonces, Pablo no quiere que todo ese trabajo se eche a perder. Por eso les dice, la primera cuestión como embajador de Dios es, por favor, denle la importancia necesaria a este regalo. ¿Por qué? Aquí se nos explica en el versículo 2. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Esto lo cita obviamente del Antiguo Testamento y Pablo lo que les está diciendo es, mis hermanos, ustedes ya han escuchado el Evangelio, ya ustedes saben que Dios mandó a su Hijo a morir por ustedes. Ahora recíbanlo, créanlo, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Créanlo para que nosotros tengamos esta salvación. Si no tenemos esta salvación, si no creemos en esta salvación, no la podemos recibir. Este es el único requisito que Dios nos pide. Pablo les está diciendo, háganlo. ¿Cuándo lo pueden hacer? El día de hoy. Porque si no lo hacen hoy, vamos a ver en algunos otros versículos que Dios no va a extender esa invitación para siempre, y va a haber un momento en el que pues ya no va a ser tiempo para la salvación. Pablo repite aquí, asevera nuevamente, dice, efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Y Pablo les está diciendo, mis hermanos, aunque todo lo demás que van a leer les habla de que yo sufro al servir a Dios, les puedo decir que vale la pena porque soy colaborador, porque trabajo junto a aquel que ya tiene la victoria establecida. En la mente de Pablo quizá no estaba el rendirse, pero en nuestra mente sí. En nuestra mente el tirar la toalla sí está. En nuestra mente el renunciar al servicio de Dios sí está. Y si no está en la mente de ustedes, yo se los he compartido 1,000 millones de veces, que en la mente mía siempre está. Yo, si pudiera dejar el ministerio, lo dejo, pero Pablo nos anima y nos dice, oiga, no sean tan tontos, no dejen este ministerio, no dejen la salvación, no dejen de compartir este mensaje, porque pues vale la pena trabajar de la mano de Dios. Perdón. Lo que Pablo entonces les está mencionando es lo que les comenté hace rato. Tenemos que hacer una diferencia que en algún momento platicamos con Arel y con Vico, pero que no mencionamos con el resto del grupo de jóvenes. La iglesia de Dios, sabemos que es la iglesia de Cristo, es la esposa de Cristo. La iglesia de Cristo, hay algunos teólogos que lo que dicen es se divide en dos. Tenemos la iglesia universal y la iglesia local. La Iglesia Universal son todas aquellas personas, todos los cristianos, todos los creyentes que ya han puesto su fe en Cristo y que somos salvos. Es decir, si alguien ha creído en Cristo como su Salvador, si alguien lo ha recibido como su Salvador, nos dice la Biblia que es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia y no puede perder esa salvación nunca. Pero dentro de la iglesia local, dentro de Dios es amor, de Cristo victorioso, de Maranata, de la iglesia que ustedes quieran nombrar, va a haber mucha gente que sí sea salva y hay gente que no es salva. Hay gente que ha escuchado el evangelio, hay gente que solo llega a criticar. Como lo estamos viendo en Timoteo, hay falsos maestros que han escuchado el evangelio una y otra vez y terminan enseñando mentiras. Como Pablo sabía eso, pues se dirige a aquellas personas que ya habían escuchado el evangelio y que les dice, amigos, no desechen este regalo de Dios, acéptenlo, denle la importancia correcta, porque el día de la salvación es hoy. Hoy es el tiempo de perdón, hoy es cuando Cristo los quiere salvar. Entonces, dentro de la iglesia de Dios, hay quienes ya hemos puesto nuestra fe en Jesús y nuestro corazón ha sido renovado, nuestra vida eterna es asegurada y gozamos esa vida eterna. Pero hay gente que no ha puesto su fe en Jesús, que no ha llegado a ese punto redentor con Cristo y entonces Pablo les está diciendo,
por favor, no desprecien este regalo que Dios les está ofreciendo. Vean lo que dice en algunos otros pasajes. Más adelante en esta carta, en 2 Corintios 11, Pablo les menciona lo siguiente: pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Esto se los está dirigiendo Pablo a los mismos corintios en unos capítulos más adelante. Y Pablo tenía entonces miedo de que el evangelio que él les había predicado, de que el Jesús que les había predicado, de que el Espíritu Santo o la salvación que les había predicado, a algún falso maestro se los cambiara y les dijera: no, el evangelio es así, y Jesús es así, y el Espíritu es así, y la salvación es así. Y que los creyentes, como eran medio sonsos, medio mensos, pues creyeran esta cuestión en vez de creer lo que Pablo les dijo desde el principio. Por eso les tiene que dar esta advertencia tan intensa antes de hablar después de todos los sufrimientos que va a mencionar. Y no era la única iglesia que le pasaba esto. Pablo mencionó lo mismo a los Gálatas. En el primer capítulo, versículos 6 al 9, les dice: estoy horrorizado. Estoy bien sorprendido, pero de la manera fea, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Noten esto que estaba pasando tanto en Corintio como en la iglesia de Galacia. Lo que estaban recibiendo era una información acerca de Cristo por parte de Pablo, pero venía después un falso maestro y los Gálatas pues seguían esta falsa enseñanza. Los Gálatas creían este evangelio, creían en este nuevo Cristo, y tal vez no nos damos cuenta nosotros, pero hay muchas formas en las que se nos puede predicar a un Cristo diferente. Por ejemplo, la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Te predica a un Cristo incompetente, pero tú no te das cuenta, o bueno, si te das cuenta, gracias a Dios ya has creído en Cristo, pero hay mucha gente que no se cree el Cristo que predica la Biblia y creen en el Cristo que predica la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña acerca de Cristo? Ustedes van a decir: oye, Mario, pero también hablan de la Biblia, también sacan la Biblia, también utilizan nuestras canciones, también Jesús Adrián ahí lo cantan y también hablan del Cristo crucificado. Sí, pero le hacen unas modificaciones que son tan sutiles que nos hablan de un Cristo diferente. Por ejemplo, nos hablan de un Cristo, aquí vamos a ponerlo, de Cristo que siempre está ocupado y te dicen: no, sabes que si necesitas algo, si tienes alguna petición, si tienes algún problema, no te acerques a Cristo porque Él está muy ocupado controlando el mundo, yéndose no sé, a China y a la India y a Escocia y a Irlanda a responder todas esas oraciones. Entonces Él está muy ocupado para tus problemas tan banales. Mejor acércate a los santos, porque ellos como que filtran la información y ellos te pueden responder según su especialidad. Tenemos el santito para los problemas de los taxistas, y el santito para los problemas de los panaderos, y el santito para los problemas de las mujeres, y el santito para los hombres. Hasta hay santos para los, creo que, narcotraficantes, ¿no? O sea, tienen un santo para todo. Pero también te dicen: si tú de verdad quieres tocar el corazón de Cristo, tampoco te acerques a los santos, acércate a su mismísima madre, porque Jesús no le va a poder negar nada a su madre. Por lo tanto, los mexicanos veneran a la Virgen María, veneran a la Guadalupana, la Morena, la Virgencita, como le quieran decir ustedes, y entonces te dicen: si tú le pides directo a la Madre de Jesús, a la Virgencita, entonces Cristo no le va a poder negar nada y se te va a dar entonces lo que estás pidiendo. Y eso suena tan bonito, suena tan, pues, pacífico, de decir: bueno, sí, no le voy a cargar entonces la mano a Cristo, me voy a ir con los santos y con su madre. Pero ¿qué quiere decir? Que estamos creyendo en un Cristo incompetente, en un Cristo tonto, en un Cristo basura, porque no creemos que Él sea Dios, que sabe todo, que nos puede dar nuestras necesidades, que pone atención a nuestras oraciones, que está atento a lo que nosotros necesitamos, y como lo dice la Biblia, que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, con estas pequeñas diferencias, se nos presenta un Cristo totalmente diferente. Los mormones tienen un Cristo diferente que dicen que era no es cierto, el,
Los testigos de Jehová dicen que era el ángel Gabriel y que evolucionó después a convertirse en Dios. Los mormones piensan que Jehová se metió con la Virgen María y que tuvo a Jesús, pero también Jehová engendró a Satanás. Entonces Satanás y Jesús son hermanos. Entonces empiezan a distorsionar tanto la verdad que aquí, como nos dice Pablo, no lo es en absoluto ese Cristo. Se nos presenta de una forma tan diferente de lo que la Biblia lo presenta. Y ustedes pueden caer en esa trampa. Regresamos a esto. Si alguien, dice Pablo, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predicara otra buena noticia diferente a la de que nosotros les hemos predicado, que se le caiga o que le caiga la maldición de Dios. Otras versiones dicen que sea anatema. Y por si no les quedó claro a los tontos gálatas, repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia, otro evangelio, dirían otras versiones, distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, que esa persona sea anatema. Entonces, nosotros estamos viendo que sí se puede predicar a otro Cristo, se puede predicar otro evangelio, se puede predicar otro Espíritu Santo, como los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es solamente el poder de Dios, pero no una persona. Eso es una blasfemia y eso es una enseñanza falsa. Si alguien la cree, no está creyendo en el Espíritu Santo de la Biblia. Por lo tanto, Pablo nos menciona aquí, más adelante en esta carta: examínense, pruébense, hagan una prueba interna, una evaluación interna, para saber si su fe es genuina, para saber si su fe está depositada en el Cristo que predica la Biblia. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica, y eso me debe llevar a fuerza a hablar del evangelio. Entonces, chicos, chicas, hermanos, hermanas, tenemos que mencionar qué es el evangelio, como ya lo hemos dicho en otras clases, para que nosotros podamos recibir una información diferente y saber que esa es falsa. El evangelio siempre va a estar enfocado en Cristo. Nos lo menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que menciona: yo recibí esta enseñanza, que Cristo, entonces el centro del evangelio es Cristo, y nos dice que las escrituras habían hablado de Cristo. Entonces Cristo fue profetizado y después Cristo nació como hombre, Cristo creció como hombre, Cristo murió. Y en este lapso, Cristo jamás pecó. Cristo es limpio de pecado para poderse ofrecer como un sacrificio correcto. Entonces, es crucificado, pero nos dice la Biblia, no se quedó ahí como nos lo pueden presentar algunas religiones, siempre en la cruz, sino que Cristo resucitó al tercer día. Y sabemos que en algún momento Cristo va a resucitar. Pero ¿quién es Cristo? Simplemente Cristo es Dios, es igual a Dios. Cristo mismo lo afirmó y Cristo dijo: el Padre y yo uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Entonces no hay duda de lo que es el evangelio. Si alguien te predica un Cristo diferente, un Cristo, por ejemplo, en el que necesita ayuda de los santos o de la Virgen, ¿qué quiere decir? Que no es Dios, porque es un incompetente. Si alguien te predica un evangelio en el que te dicen: oye, ¿sabes qué? Si tú te portas mal, si tú dejas de ir a la iglesia, si tú dejas de hacer esto o el otro, vas a perder tu salvación, significa que crees en un Cristo tonto, en un Cristo incompetente. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: las ovejas que Dios me ha dado, aquellos que Dios me ha dado, vienen a mí y yo las salvo, yo les doy vida eterna. Eso lo menciona en Juan. Y entonces, si nosotros creemos que la salvación se pierde, creemos un evangelio diferente al de la Biblia, creemos en un Cristo diferente al de la Biblia, un Cristo que no puede cumplir la misión que Dios le encargó. Entonces, cualquier cuestión de esto, cualquier discrepancia de lo que les acabo de comentar, es una herejía, una mentira, una blasfemia. En Isaías, noten lo que el profeta dijo: esto dice el Señor: en el momento preciso te responderé, en el día de la salvación te ayudaré. Eso está diciendo Pablo, citándolo aquí en 2 Corintios. Dice el profeta: te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Isaías 55 más adelante dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Qué quiere decir Isaías? Desde hacía tiempo antes de Cristo va a haber un tiempo de salvación, un periodo en el que Dios ofrece salvación, pero va a haber un momento en el que ya no habrá esa oportunidad. Y Pablo les apela y les dice: en este momento crean, en este momento invoquen a Dios, en este momento sean salvos, porque llegará un momento en que ya no puedan encontrarlo. Mientras puedan encontrarlo,
búsquenlo, llámenlo ahora que está cerca. Oseas 5, que nos dice, cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor, no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Es decir, en algún momento Dios ofrecía salvación, pero también llega un tiempo en el que Él ya no va a salvar a la humanidad. Y eso es la lección que tenemos el día de hoy. El día de hoy entonces estamos viendo capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿De qué nos hablan? Primero, recordamos, Pablo nos dice, yo trabajo junto, en sinergia con Dios. Y por eso, mis hermanos, les digo lo siguiente, les suplico, les pido, por favor, el regalo que Dios le da, denle la importancia necesaria, no le den la espalda. Y entonces, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, nosotros tenemos que aprender de esto. Si nosotros ya hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos ayudar a la humanidad, enseñarle, decirles, insistirle, suplicarle a los demás, crean en este evangelio que Dios ha dado. No se aparten, no sean unos apóstatas. ¿Qué significa un apóstata? Ya lo vimos en las predicaciones que hemos tenido de Primera de Corintios, de Timoteo, perdón, en las cuales habla de que alguien que tuvo un conocimiento intelectual, alguien que escuchó el evangelio, después se aparta y dice, eso no es para mí, yo no quiero creer en esa fe, yo no voy a seguir a Jesús, yo me aparto, le doy una importancia menor a la que se merece ese regalo de Dios, y esos son los apóstatas. Entonces, alguien que es apóstata abandona la fe. Pablo les está diciendo, ustedes ya escucharon el Evangelio, ahora es el día de la salvación. Hoy busquen a Dios, hoy crean en Él, porque va a llegar un momento en el que no lo van a encontrar. Esa es la primera cosa que hacen los que trabajan con Dios, los colaboradores, los embajadores, los representantes de Dios en este pasaje. Suplican a los demás que le den la importancia adecuada. Pero como lo vamos a ver más adelante, Pablo habla de otras cuestiones y eso ya lo veremos si Dios nos permite en la siguiente clase. Pablo no quería tener ocasión de tropiezo para sus hermanos, no quería ser un escalón de tropiezo para los demás, de decir, bueno, su vida no corresponde a lo que Pablo predica. Pablo les dice, nosotros vivimos de tal manera que nadie va a tropezar y vamos a desarrollar esto más adelante, pero eso lo veremos en la siguiente clase, primero Dios. No sé si hasta aquí haya dudas con lo que estamos viendo, esta primera labor que Pablo menciona en este capítulo 6, algo que no haya quedado claro. ¿No? Bueno, Mau, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Aún así, bueno, se escucha mi voz, no importa así. Sí, aun con tu gripa se escucha tu voz. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos revelas la verdad. Gracias por esta clase, Señor, bendice a Mario. Ayuda a todos los chicos que no se han podido conectar. Te pedimos que tú les ayudes, Señor, y que tú les bendigas. Y que esta clase pueda llegar a más hermanos, Señor, y que sea de bendición. Gracias por todo. Y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.